El tema de la hernia de disco es un sufrimiento bastante traumático. Yo lo sé por los programas de televisión que hemos hecho hablando del respecto y además por una experiencia de tipo personal con mi columna. Vamos a hablar con la doctora Sonia Harding, que es especialista en neurocirugía, miembro de la Sociedad Interamericana de Cirugía Columna Mínimamente Invasiva, miembro de la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia. Y vamos a hablar de las afecciones más frecuentes en la columna vertebral, la hernia de disco. Dígame, los perros, los gatos, los cuadrúpedos no sufren de hernia de disco. ¿Por qué los bípedos sufrimos de hernia de disco? Justamente, esa es una muy buena pregunta. O sea, el hecho de que el ser humano haya, en la escala biológica, digamos, evolucionado, hace que el estar en bipedestación no tiene tanta protección como en los animales. Entonces eso genera una mayor carga axial sobre todo las vértebras, los discos que están en la parte lumbar. Entonces esto hace que muchas veces, bueno, se genere una hernia de disco, que por definición una hernia de disco es, o sea, el disco que está fuera de su lugar, ¿sí? O sea, esto acá... ¿Eso rojo qué es? Bueno, esto está semejando un disco que está fuera de su lugar, ¿sí? Los discos tienen que conservar un espacio entre vértebra y vértebra. Acá vemos la salida de las raíces nerviosas que vienen de la médula y acá lo que se quiere simular con esta protrusión, digamos, esta saliencia, es que ese disco está fuera de su lugar, lo que lleva a que muchas veces comprima estructuras. ¿Qué es el disco? Estos son los discos. Ese es el disco. Estos son los discos. Claro. ¿Sí? Son amortiguadores que están entre vértebra y vértebra. Bien, exacto. Bien. Tienen que conservar su espacio. Al salir fuera de su espacio por distintas cuestiones, como malas posturas, la carga axial, el sobrepeso, exacto, hace que eso esté fuera de su lugar y contacte con raíces nerviosas que no tiene que contactar habitualmente y produce los dolores que ya conocemos. Y el dolorcito de teboglodide, ¿no? Tremendo. Terrible. Terrible. Digamos, una de las afecciones más frecuentes de la columna es la hernia de disco, ¿o hay otra también? No, hay muchas afecciones, pero digamos que por excelencia la más frecuente y la que lleva a tener muchísimas pérdidas y ausentismos laborales, porque es algo que va generando el dolor lumbar, es progresivo. En general el paciente dice, bueno, es un dolor muscular, se medica o muchas veces se automedica, hasta que se desarrolla muchas veces la ciatalgia, o sea, el dolor ese irradiado a la pierna, ¿sí? En el caso de que sea una hernia de disco de origen lumbar. Cuando es una hernia de disco de origen cervical, el dolor se irradia a los brazos, el paciente siente hormigueos, tanto en una pierna como en un brazo, depende, bueno, la localización de la hernia. Entonces eso hace que, bueno, que sea imposible muchas veces estar en pie, continuar con sus tareas habituales. Es una molestia permanente que se va aumentando en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que tengo hernia de disco? O sea, si yo tengo un dolor en la columna, ¿cuál es el síntoma por el cual yo digo, la llamo a la doctora Harding que me revise? En general, si hablamos de hernias de disco lumbar, que es la localización más frecuente, y dentro de las lumbares, en general al nivel L4, L5, ¿sí? O sea, este disco justamente, o L5-S1, que son los que reciben mayor carga axial, ¿sí? El dolor... Por debajo de la cintura un poquito, exacto, ¿no? A nivel, lo que se llama la espalda... Coxis. No, antes, o sea, el coxis es más abajo. Ah, no, ¿sí? Está abajo, sí. Esto es el sacro, esto es la cadera, ¿sí? A la altura de la cintura. ¿sí? Por ahí, sí. Bueno, el paciente tiene dolores lumbares, dolores en esa zona, muchas veces con irradiación hacia una pierna, ¿sí? El dolor corre por el glúteo, baja por la pierna, a veces llega hasta el pie, a veces llega hasta la rodilla, eso depende de las raíces que estén afectadas, donde esté contactando esa hernia, y muchas veces puede o no sentir además lo que se llaman parestesias, es decir, hormigueos o disestesias, sensación de que lo tocan y quema. Entonces, bueno, esos son síntomas que a veces por ahí no lo siente en todo su desarrollo, en todo su recorrido. Tiene dolor lumbar asociado con un dolor en la rodilla de una pierna y piensa, bueno, ¿qué pasa? Tengo algo en la rodilla, ese dolor es muscular y demás. Bueno, ahí está justamente la idea de no esperar a que eso progrese, de concurrir antes al médico y hacer los estudios. Y vaya al especialista, no vaya a esos curanderos, un huesero en Villa de Lina, que es el que le acomoda los huesos a los jockeys o a los variadores de los caballos, que le retuercen todo, le dan
un sachet de leche que tiene que poner y ponerse en el lugar porque después usted absolutamente hecho bolsa vuelve al médico, ¿no? Porque somos un poco parte. En esto de la columna hay mucha mitología, digamos, ¿no? No, pero no es recomendable, por supuesto, la idea es... No, yo lo digo porque yo lo hice. Bueno, caí en eso, ¿no? Claro. No hay secretos. Con un buen diagnóstico, uno con la clínica, es decir, con la clínica, la sintomatología del paciente, uno ya puede sospecharla y en base a eso pedir estudios. El estudio por excelencia, además de las radiografías, por supuesto. ¿Cuál es? Es la resonancia magnética nuclear. Esa, sí, porque nosotros ahí tenemos la posibilidad de ver los discos. Ahí se ve bien. Claro, además de ver las raíces nerviosas. Bueno, vemos otros detalles, pero en fin, para poder diagnosticarla, con la sospecha de la sintomatología, por excelencia es la resonancia, y no nos queda dudas. ¿Cuáles son las últimas técnicas que están usando para resolver esto? Como bien es sabido ya a nivel internacional, siempre estamos tratando de seguir esas corrientes y la idea es conservar siempre la estructura, tratar de no ser invasivos. Dentro de las técnicas de mínima invasión, obviamente cuando es necesario, si estas técnicas no podemos llegar a la resolución de la patología, sí es necesario se opera, ¿no? Pero siempre se está tratando de conservar la estructura a través de técnicas que se utilizan que son por punción, ¿sí? Donde podemos llegar al disco a través de una aguja, es decir, sin incisión en la columna. O sea, no se abre, no. Se entra por un agujerito, digamos. Exacto, se entra simplemente a través de una punción en el disco y una de las técnicas es la utilización de ozonoterapia. Cuénteme, acá les digo lo que me dice la producción, dice, hablando de discólisis percutánea con ozono, ozonoterapia paravertebral. ¿Qué es eso? Exacto, bueno, son dos formas diferentes de utilizar el ozono para tratar una hernia de disco, ¿sí? El ozono tiene la capacidad de ser un gas muy noble, en este caso utilizado en medicina hace muchísimos años, que no solamente es analgésico y antiinflamatorio, sino que además en los discos produce reducción, una deshidratación, que lo lleva a justamente reducir este volumen que está fuera de su lugar y evitar que contacte con raíces nerviosas y produzca el dolor que ya conocemos. Entonces hay dos formas de aplicarlo, uno de ellos es la conocida discólisis percutánea con ozono, donde ingresamos, eso se hace en quirófano, es un procedimiento que dura 40 minutos, ingresamos guiados, o sea, por radioscopía al disco y se coloca el ozono intradiscal. Percutánea porque, bueno, es a través de una incisión en piel. Después está el ozono paravertebral. Paravertebral, nosotros aquí tenemos músculos, ¿sí? Paravertebrales. Entonces, a través de los músculos se infiltra el músculo con ozono y ese ozono, como todo gas tiene capacidad de difundir, va a llegar a la zona de la lesión y va a ser absorbido por el disco. Ese es un tratamiento también ambulatorio, ¿sí? Que se hace en consultorio. Es ambulatorio. Los dos son ambulatorios, el otro con una mínima internación de 3 horas, lo que se llama la discólisis percutánea con ozono. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte.